Chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a su clase número 1, la clase número 5 de estadística y probabilidad. El objetivo de esta clase es calcular la media aritmética, la moda y la mediana para el análisis de datos estadísticos en tablas de frecuencias con intervalos. Recuerden que intervalo es un sinónimo de clase. Como de costumbre, recordamos lo que vimos hace 2 semanas atrás, que lo que más me interesa para la clase de hoy es recordar cómo se calculaba la media aritmética. Recuerden que estamos viendo las medidas de tendencia central para datos agrupados en intervalos. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Fue la media aritmética, que también es conocida como promedio. Recuerden que se interpreta o se representa por esa X con la barrita de arriba. ¿Y cómo se calculaba para datos agrupados en clases? Dice, se suman los productos de cada marca de clase con su frecuencia absoluta respectiva y se divide el número total de datos. ¿Sí? Entonces aquí lo nuevo que aparece, el concepto nuevo, es marca de clase. Entonces la formulita que ocupamos para la media aritmética es: saco la marca de clase de la tabla por su frecuencia absoluta, más obtengo la marca de clase de la otra fila por su frecuencia absoluta, hago la suma de todas ellas y la divido en número total de datos. Hoy día vamos a recordar cómo se hacía. ¿Qué es lo que era la marca de clase? Dice, también conocida como punto medio, es el valor que se encuentra en el centro de una clase, el cual representa a todos los valores que están en dicha categoría. Entonces, ¿qué es lo que me dice que la marca de clase? Es una muy buena representación, o sea, una muy buena aproximación de los datos de esa clase. Se los voy a explicar ahora y se los voy a explicar con Excel. Antes de ir al ejercicio de la semana antes pasada, vamos a ver la de la antes pasada, que es el Edmodo del 11 de agosto. Recuerden que en la última clase no vimos el ejercicio con mayor dificultad porque había muy poquitos niños que habían respondido a la plataforma Edmodo. Entonces ahora ya tengo un análisis un poquito más acabado. La pregunta que tuvo mayor dificultad en esta semana del 11 de agosto fue la pregunta número 4. Fíjense bien que está una barra rojita y es la que yo pensé que iba a tener mayor porcentaje de incorrecta. ¿Cuál era esta? Dice, indique cuál o cuáles es o son interpretaciones de la media aritmética. Entonces yo le puse alternativa A. A son la suma de todos los datos dividido por el total. Pero fíjense bien la pregunta, interpretación, una gran mayoría me puso la alternativa A. B, el promedio de datos. O sea, si me hubiesen preguntado cómo también se conoce la media aritmética, también es conocida como promedio de datos. O cuál es un sinónimo de la media aritmética, promedio de datos. Tampoco una interpretación. ¿Qué es lo que es una interpretación? Que en esa semana vimos que era reparto equitativo y nivelación, era la alternativa C. Pero la clase anterior sumamos otra interpretación más. ¿Cuál es esta otra interpretación? Que era una tercera. Vimos reparto equitativo, cuando se repartían los tarritos niños con otros. Nivelación, cuando teníamos el peso de los niños y repartíamos las barritas con una y otra y quedaba nivelado. Y vimos una última interpretación. ¿Alguien recuerda? Ahí Brandon me dice punto de equilibrio. Súper bien, Brandon. Súper bien, el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan cuando movíamos la barrita en la parte de abajo y era como un balancín? Y ahí quedaba el punto de equilibrio. Esa interpretación la vamos a seguir ocupando un poquito más adelante. Después van a ver por qué. Continuamos. El Edmodo de la semana anterior, la última clase que tuvimos, el que tiene mayor dificultad, fíjense bien, aquí los porcentajes de incorrectas no son altas las preguntas. El verde, los quiero felicitar, es muy grande respecto a lo incorrecto. Aquí tenemos la pregunta 3 y 4, podríamos decir que son las con mayor dificultad. En la 3 y 4 había que obtener la media aritmética, ¿sí? Elegí una de las dos, para no ser las dos, elegí la número 4. Y aquí vamos a ver cómo se calcula. Dice, la tabla adjunta muestra la distribución de los puntajes obtenidos por los estudiantes en una beca, en una prueba de selección.
¿Cuál es el valor de la media aritmética? Entonces, mire, tenía esas tres alternativas y esa era la tablita. Entonces aquí voy a ir un poquito más lento y vamos a ver. Entonces recuerden, profe, la media aritmética es la sumatoria de cada marca de clase por la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Cada vez que los datos me aparezcan así de esta forma, como en un conjunto, o sea, me están diciendo aquí están todos los datos del 1 al 10, entonces aquí del 1 al 9, fíjense bien que el paréntesis cuando le da la espalda no contempla el 10 en esa clase, sino que lo contempla la de abajo, entonces aquí los datos son del 1 al 9, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, abajito está el 10, el 11, el 12, el 13 hasta el 18, porque el 19 lo contempla abajo. ¿Ya? Entonces, cada vez que el paréntesis cuadrado le da la espalda a un número, quiere decir que ese número no se contempla ahí, sino que en el de abajito. ¿Ya? Si el paréntesis cuadrado no le da la espalda y lo contempla, o sea, que lo deja así de esta forma, quiere decir que el 19 se contempla, pero en la parte de abajo no, va a estar así, le va a dar la espalda. Disculpe. Ya, en este caso sí se contempla. Ya, entonces, cada vez que los datos aparezcan en clases de esa forma o en intervalos, uno tiene que decir, el promedio es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces aquí yo siempre la marca de clase la coloco al ladito de los datos, siempre ahí. Entonces ahí yo voy a calcular la marca de clase. Entonces, profe, ¿cómo se calculaba la marca de clase? Miren, aquí todos estos datos que están aquí, todos los primeros, los profesores de matemáticas lo llamamos límite inferior, ¿sí? Porque es el límite más pequeño. Y todos los segundos se llaman límite superior, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase? Es un promedio de esos dos. Es el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Entonces aquí en esta me queda 1 más 10 dividido en 2. Eso me va a dar 11 dividido en 2 y eso me da 5,5. Esa es la primera marca de clase. Y así lo tengo que hacer sucesivamente hacia abajo con todo. En el siguiente va a ser 10 más 19 dividido en 2, eso me va a dar 29 dividido en 2 y eso me da 14,5. La siguiente me va a dar 23,5. La subsiguiente me da 32,5 y la siguiente es 41,5. Entonces fíjense bien en el patrón. Si ustedes al 5,5 le suman 9, obtengo el 14,5. Si al 14,5 le sumo 9, obtengo el 23,5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque siempre los intervalos aquí, el del 1 al 10, del 10 al 19, tienen que ser con amplitud constante. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se tienen que llevar por la misma cantidad. Entre el 1 y el 10 hay 9 datos. Entre el 10 y el 19 hay 9 datos. Entre el 19 y el 28 hay 9 datos. Y así sucesivamente, siempre con amplitud constante. Siempre esas clases se tienen que llevar por la misma cantidad, una con otra. ¿Ya? Entonces, si yo quiero obtener la media aritmética, lo primero que tengo que hacer es obtener la marca de clase. Y la marca de clase, fíjense bien, es un promedio de esos dos datos, de las dos clases. Es como el dato que está justo en el centro. Entonces, por eso dice que es muy representativa la marca de clase, está justo en el centro. Ahora, profe, para yo calcular la media aritmética de este tipo de tabla, yo tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, no vayan a estar aquí en la fórmula multiplicando todo hacia el lado porque se va a formar un cuento más o menos. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue agrandando la tablita. Yo estoy tratando de ser lo más ordenada posible. Y luego cuando termine, o ustedes en cualquier minuto me dicen, profesora, no estoy entendiendo esto. Ya. Aquí arribita yo voy a poner marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces aquí voy a multiplicar 5,5 por 8. Yo lo tengo listo, no crean que soy una máquina. Me da 44. Aquí es 14,5 por 7.
y ahí me da 101,5. Acá es 23,5 por 14, y ese me da 329. Abajito obtengo 390, y el subsiguiente son 373,5. ¿Sí? Ahora, profesora me dice que yo tengo que sumar. Recuerden que ese símbolo es suma. ¿Sí? Tengo que sumar. Entonces, en las tablitas recuerden que se suma hacia abajo y se pone el datito acá abajo. ¿Sí? Entonces aquí la suma es 1238. Este es el total. ¿Ya? Entonces, profesora, tengo la primera parte de arriba, 1238. Y se divide por el número total de datos. Yo sé que ustedes saben cómo obtenerlo. El número total de datos se obtiene sumando todo eso. ¿Sí? Y si ustedes lo suman, me da que son 50 datos. Entonces ese 50 va ahí. Ya, mire, lo voy a dejar marcado con un marcador para que ustedes sepan que ese es ese. ¿Y cómo se obtiene? Sumando toda esa columna hacia abajo. ¿Ya? Y el de arribita, ese, es ese. ¿Y cómo se obtiene? Sumando toda esa columna, esa fila que hicimos hacia abajo. Seguimos. La media aritmética es igual a, si lo dividimos, me da 24,76, que sería la alternativa A. Ahora los leo en el chat, que veo que está saltando mucho. No, es la lista. Brandon Ya, dijo ok. que era la también. Ya. Ok. Un poquito que se pegó, ahí está. Ya, entonces la letra A, entonces recuerden, cada vez que yo quiero calcular la media aritmética de una tabla que aparece en la información, así en clase, donde aparecen en la primera columna dos datos, tengo que pensar en la marca de clase. Obtengo la marca de clase, la multiplicamos por la frecuencia absoluta, sumamos hacia abajo para dejar ese dato en la parte de arriba, y el número total de datos, recuerden que siempre se obtiene sumando la frecuencia absoluta hacia abajo. ¿Ya? Entonces sería la alternativa A. Aquí dice, miren el título, dice, la marca de clase permite aproximar muy bien la media en datos agrupados. Entonces, miren, cada vez que yo tengo tablas de este estilo, en donde la primera columna, como les indicaba hacia abajo, hay dos datos, ¿sí? Uno tiende a pensar que eso está muy resumido, porque anteriormente, mira, fíjense bien, les puse una tablita chiquitita acá abajo. Las tablas que habíamos trabajado eran así, como la de aquí de la temperatura, dice hay 4 días con temperatura 24. Fíjense bien, aquí yo lo puedo numerar, uno al lado del otro. Entonces aquí, en este tipo de tabla que está aquí, en ese tipo de tabla, yo tengo todos los datos, puedo colocar, hay 3 días que hubo temperatura 24, 24,24,24,24. Hay 3 días con 25, entonces había 4,24, 3,25, 25,25,25. Entonces, en este tipo de tablita, aquí los tengo todos los datos, todos, uno numerado uno al lado del otro. En cambio acá, esta tablita es más resumida. Es más resumida. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan ahora? Que en este tipo de tablita que es más resumida, la marca de clase es súper representativa, una aproximación súper buena para calcular la media aritmética. Entonces, ¿cómo se lo voy a demostrar? Con un Excel. Se lo voy a demostrar con un Excel. Y aquí en el Excel ustedes me pueden hablar, todo lo que ustedes quieran. ¿Se ve mi Excel? Sí, Para que se ustedes ve. me vayan indicando. Ya, súper. Miren, tengo la misma tablita que estaba en el PPT. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Primero quiero que recuerden lo siguiente. La de la media aritmética, de la media aritmética, tengo dos formas de representarla. Cuando yo hablo de la población, recuerden que se representa por eso, que eso se dice mu, ¿sí? Y cuando es una muestra,
generalmente se ocupa de la muestra, es la X con la barrita. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, se supone que en este tipo de tabla, en donde yo no tengo todos los datos, o sea, yo sé que hay 107 datos que están entre el 1 y el 11. Pero yo no sé cuántos datos 2 hay, cuántos datos 3 hay, cuántos datos 10 hay, cuántos datos 11 hay. Entonces, este tipo de tabla es más resumida, ¿ya? Entonces, como yo no sé aquí todo, en esta parte yo voy a hablar que esto va a ser una muestra, ¿ya? Porque es muy resumida, no tengo todos los datos. Una muestra, ¿ya? ¿Y cómo voy a calcular? Voy a calcular la media aritmética, profesora. Recuerde, usted nos explicó recién, la media aritmética se calcula la suma de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. ¿Cómo obtengo el número total de datos? Sencillo, ahí, esa es la frecuencia absoluta. Ahí la marca de clase ya la saqué. 1 más 11 es 12 y 12 dividido en 2 es 6. Voy a escribir ahí al ladito chiquitito. 1 más 11 dividido en 2. Y eso es 12 dividido en 2 y eso me da 6. Siempre la marca de clase del promedio, ¿ya? Entonces, aquí voy a obtener mi n. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner igual suma, voy a usar una fórmula y voy a sumar de ese dato hasta el último. Ahí está mi número total de datos. O sea, profesora, tenemos 1000 datos. Entonces tengo el primer dato ahí arribita, ahí abajito, que son 1000. Tengo 1000 datos. Profesora, me falta lo de arriba, marca de clase por frecuencia absoluta. Fácil, ahí arribita voy a sacar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, lo voy a hacer con Excel. Yo solamente aquí le voy a demostrar lo siguiente. Igual, voy a multiplicar esa casilla y la voy a multiplicar por su frecuencia absoluta. ¿Y cuánto me da? Si ustedes sacan la calculadora y ponen 6 por 107, le va a dar 642. Y lo vamos a hacer con todas hacia abajo. ¿Y cómo se hace esto en Excel? Se arrastra. Ahí tengo todas las multiplicaciones. No pierdo tiempo en hacerlo en Excel. Profesora, pero me dice aquí que es una suma. Fácil. Ponemos igual. Suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar la primera casilla hasta abajo. Después van a entender por qué estamos haciendo esto. Nunca les vamos a hacer un Excel. Solamente voy a demostrar. Entonces el dato de arriba es 50. Esa es la suma de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta, lo que hicimos recién en el PowerPoint. ¿Y cuánto me da eso? Yo no lo voy a calcular, yo lo voy a hacer con una formulita. Yo voy a poner igual. Voy a decir que lo voy a dividir por los 1000 datos. Enter. ¿Cuánto me da? 50,24. La media aritmética de esta tablita, ¿sí? Ocupando la marca de clase. Entonces, fíjense bien lo que hay acá en la columna A. Es una pillería. Ustedes en PCU le van a dar los datos así como en la columna A o le van a dar los datos como en esta tablita. Pero fíjense bien, la columna A son 1000 datos. Imposible colocar los 1000 datos en un problema. Entonces, cuando son muchos datos, uno recurre a este tipo de tablita para resumir los datos. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense, aquí dice que son 7 datos entre el 1 y el 11. Si usted busca aquí exhaustivamente, aquí hay un dato entre el 1 y el 11, aquí hay otro, aquí se usa una formulita para obtener 107. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con todos estos datos? Voy a obtener la media aritmética de estos datos, como lo hacíamos antiguamente. Y como son todos mis datos, yo voy a decir que una población, porque son todos los datos. En cambio acá yo lo hice como muestra con el X barra porque yo no sé si están todos los datos, está muy resumido. En cambio ahí en la columna A yo sé que están todos los datos. Profe, súper fácil. Mu es igual a la suma de todos los datos dividido por el total. ¿Sí? Entonces usted tendría que tomar todos estos datos, 88, tendría que decir así, mire. 88, más 47, más 29, etcétera, etcétera, dividida por 1000. ¿Sí? Disculpen, ahí le voy a poner 1000. Dividida por 1000 porque son 1000 datos. ¿Ya? Pero yo lo voy a hacer con Excel. Voy a poner igual promedio
Y el promedio es, voy a sumar todos esos datos de la casilla 1 hasta la 1000. Como me voy a demorar mucho bajándola, ahí yo voy a poner donde está el 7, voy a poner 1000, porque son 1000 datos. Y ahí me lo selecciono todo. Y le pongo Enter. Fíjense bien cuánto me dio la media aritmética si yo conozco a toda la población. ¿Y cuánto me dio la media aritmética aquí si yo lo hago con la marca de clase? Esta sí se hace con la marca de clase. Fíjense bien, ¿qué observan al sacar la media aritmética de una tabla así en clase y al obtener la media aritmética si conozco todos los datos? O sea, aquí se pierde mucha información, es tan así que pierdo mucha información cuando está muy resumida, porque recuerden que esta tabla está muy resumida. Se pierde mucha información, ¿o no? Alguien que me indique en el chat, miren esa media aritmética si tengo todos los datos y miren esa media aritmética si la saco una tabla. ¿Se pierde tanta información? 50,5, 50,2. ¿Se pierde tanta? Dice, Bianca dice me que dice, sí. ¿se pierde mucha información si yo conociera todos los datos o si la sacara de una tabla? Fíjese bien, una me dio 50,5 y la otra me da 50,24. O sea, si le quito los decimales, una me da 50 y la otra me da 50. ¿Se pierde tanta información si la resumimos en clase? ¿Qué creen ustedes? Las medias aritméticas me dan muy distintas. No, diario, no. Yo sé que hay dudas porque esto es nuevo para ustedes. Es que depende cómo esté resumida. Muy bien, cuando está resumida de esta forma en clases, por eso le estoy diciendo, la marca de clase, que es el dato que está aquí en el centro, entre el 1 y el 11, está el 6. La marca de clase es una muy buena representación de todos los datos que están en esa clase, el 6. El 16 es un dato muy representativo de todos los datos que están en esa clase entre el 11 y el 21. ¿Por qué? Porque al calcular la media aritmética me doy cuenta que me dio 50. Y al sacar la media aritmética, si tuviera todos los datos, me da 50 también. Entonces, ¿se dan cuenta? La media aritmética es muy buena obtenerla a través de la marca de clase. ¿Sí? Entonces, solamente eso es para que se dieran cuenta que al obtener la media aritmética en tabla, en donde la información está más resumida, no se pierde tanta información. ¿Sí? Entonces lo interesante ahí es calcularla a través de la marca de clase. Por eso el título decía, la marca de clase permite aproximar muy bien la media en datos agrupados. ¿Sí? Entonces estos son como tips, yo les estoy explicando todo. Veamos la mediana. ¿Qué pasará, profe, con la mediana con estas tablitas? Dice, se encuentra en la fila donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de la frecuencia absoluta. Tenemos que buscar la fila donde se encuentra n medios. Profesora, esa definición es la misma que hemos visto en clases anteriores, exactamente la misma. Entonces recuerden que para esas tablitas sin clase, ustedes obtenían el n medio y luego lo buscaban la posición en la frecuencia acumulada. Aquí exactamente lo mismo. Pero se calcula con esa fórmula terrorífica, que en PC1 se la hacen calcular. Entonces ahí es bueno, en las pruebas tampoco la hacemos calcular. No usamos esa fórmula, yo se las muestro para que sepan que la mediana también se puede calcular en ese tipo de tabla, ¿ya? Pero en este caso no la vamos a calcular. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la mediana? Miren, la mediana tiene dos interpretaciones. Una como posición, porque nosotros buscamos un dato que esté en una posición X, que sabemos que siempre es el dato central, y uno de centralidad, una interpretación de centralidad, porque siempre hay que estar en el centro. Ya, nada nuevo, súper sencillo, profesora, como hay un monito de Excel, quiere decir que la mediana también se puede calcular en Excel, ¿sí? Pero la que más me interesa siempre es la media aritmética, siempre demostrársela, interpretársela, mostrársela con Excel, para que se vean que al sacar la media aritmética de una tabla en donde están los datos muy resumidos, se obtiene lo mismo que si obtendría todos los datos.
Entonces, miren bien, tres cositas muy importantes de la mediana. Dice, la mediana corresponde a un valor que queda en el centro al ordenar las observaciones de forma creciente o decreciente. Súper fácil, lo hemos visto hasta el día de hoy. Es el dato central. Y siempre los datos se tienen que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Si el número de observaciones es par, no existe un único valor al centro. Y en este caso se propone elegir la mediana como el promedio de los valores de las dos observaciones centrales. Entonces recuerden que al dividir los datos en dos, cuando es par, quedaban dos en el centro y había que sacar un promedio. Eso es el cuadrito verde. Veamos en naranjito. La mediana puede interpretarse como el valor que divide al conjunto de las observaciones ordenado según su magnitud en dos grupos de igual tamaño. Entonces esa es la mediana. Tengo todos mis datos y la divido en dos grupos de igual tamaño. Sí, porque es justo el dato central. El cuadrito rojo dice, la mediana puede interpretarse como un valor tal que al menos 50% de las observaciones son menores o igual a ella y al menos el 50% de las observaciones son mayores o igual a ella. Súper sencillo, esto son puras preguntas de PSU. Si la mediana es el dato central, quiere decir que aunque yo no conozca los datos, sé que el 50% de los datos que tengo van a ser mayores a ese dato de la mediana y el otro 50% de los datos va a ser menor a ese dato de la mediana. Les voy a poner un ejemplo aquí. Si yo tengo 1, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a dejarlo impar. La mediana es el 3. ¿Sí? Si a mí me dijeran un determinado número de datos, lo que yo conozco que la mediana es 3, ¿qué es lo que puedo interpretar? Sé que ese 50% de datos que está ahí a la izquierda de ella es menor que ese dato la mediana. Y sé que ese otro 50% de los datos es mayor que ese dato la mediana. Es así de fácil. Nada nuevo. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Duda, profesor Luis, con esa diapositiva? Son conceptos súper importantes. Profesor Luis, no me deje. No, creo que no. Nadie me ha escrito en el chat. Ya, sigamos. Sigamos. Profesora, entonces, ¿qué es lo que me van a pedir cada vez que me den una tabla como la moradita de ahí? Me van a preguntar este tipo de cosas. ¿En qué intervalo se encuentra la mediana? Entonces, recuerden, cada vez que me piden la mediana, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Obtener la frecuencia acumulada. Esto es lo que hemos hecho todas las clases anteriores, pero para tablas que no están en intervalo. ¿Cómo se obtiene? Se va sumando la frecuencia absoluta. Recuerden, el primero es 8, después se le suma 10 y me da 18, después se le suma 12, me da 10, 20, 28, 29, 30, después se le suma 5, me da 35, después se le suma 3, me da 38, y después se le suma 2 y me da 40. Y ¿qué después tengo que hacer? Sacar n medios. Profesora, ¿cuántos datos son? ¿Lo obtengo de aquí? ¿De ahí? Si yo sumo todos esos datos, el n me da 40. Sí, lo tengo acá. Me da 40. ¿Sí? Entonces, saco n medio, 40 dividido en 2. Eso me da 20. Y ese lo busco en la frecuencia acumulada. ¿Ya? Voy a usar un resaltador ahora. Entonces, el 20 lo busco en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está? En el 18 no. Ahí. Entonces, me dice, ¿cuál es el intervalo? ¿En qué intervalo se encuentra la mediana? Entre el 4 y el 6. Así de fácil. Esas son las preguntas con este tipo de tablita. Entonces usted escribe, la mediana se encuentra en el intervalo o clase, recuerden que intervalo y clase son sinónimos, del 4 al 6. Así de sencillo. ¿Dudas de cómo obtener el intervalo donde se encuentra la mediana? Recuerden que en este tipo de tablas no me la van a hacer calcular.
Solo tengo que identificar cuál es el intervalo. Calculo la frecuencia acumulada. Obtengo n medios. Como es mediana, siempre el dato dividido en 2. Son 20 datos. Lo busco la posición en la frecuencia acumulada, que haría en el 30 porque en el 18 no alcanza. Y en ese 30, mi intervalo es 4 y 6. No hay ninguna duda. Y el anterior no pude responder porque me llamaba mi hijo para ir al baño. Sí, no se preocupe, por eso me metí al chat. Y entonces no hay ninguna duda, es súper sencillo, chiquillos. Se ve difícil, se ve terrorífico, pero se dan cuenta que es fácil. Veamos la hora. Estamos súper bien en el tiempo. Sigamos. ¿Moda? Ah, moda, lo que está de moda. Si veo 1000 tipos con jockeys, porque está de moda. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? El valor que presenta la mayor frecuencia absoluta. Puede ocurrir que exista más de una moda o que no haya moda cuando los datos de la distribución tengan la misma frecuencia. Entonces, recuerden, moda, la mayor frecuencia absoluta. Eso lo hemos hecho en todas y en este tipo de tabla es exactamente lo mismo. ¿Cómo se calcula? Con esa fórmula gigantesca, terrorífica. Lógicamente, si alguien se quiere especializar en matemática, estadística, en la universidad, le van a hacer calcular. ¿Sí? Se la van a hacer calcular. En este caso no, y en la PSU no lo preguntan. Ya, entonces miren, la moda, oh, disculpen, se me fue hacia atrás. La moda, la menos central de las medidas de tendencia central. Recuerden que estamos aún trabajando con las medidas de tendencia central. Y la moda, la menos central, recuerden, la media aritmética, punto de equilibrio, una medida de tendencia central, es de centralidad, la media aritmética. La mediana, profesora, es el dato central, ¿no es cierto? Medida de tendencia central. Y la moda es el dato que más se repite. Es la menos central, no me dice nada de centralidad. En este gráfico es la frecuencia, son las notas que tienen en un curso. ¿Sí? Estas son las notas y esas son la cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué me dice la moda aquí? Ah, está de moda tener entre 5 y 6. Porque hay más de 15 estudiantes, pueden ser unos 16, 17 estudiantes que obtuvo nota entre 5 y 6. No tiene nada de centralidad. Por eso dicen que la moda es la menos central de todas, por si se lo preguntan en alguna prueba. Veamos, datos importantes de la moda. La moda corresponde al valor que más se repite en el conjunto de datos. Lo hemos visto hasta ahora. Una desventaja es que el conocer únicamente su valor no indica su calidad como representante. O sea, si en un problema me dan solamente el valor de la moda, no sé nada. ¿Por qué? Aunque sea el valor que más se repite, esto puede ocurrir un número muy pequeño de veces o pueden existir otros valores que se repitan un número de veces que aunque sea menor, sea muy similar al número de veces que se repite la moda. Se lo interpreto, miren, aquí aparece una tablita. Este es el número de mascotas que hay por familia. ¿Cuál es la moda? La moda es tener 2 mascotas por familia, ¿no es cierto? Porque hay 7 familias que tienen 2 mascotas. Pero fíjense arriba, hay 6 familias que no tienen mascotas. Entonces, solamente si yo sé que está de moda tener 2 mascotas por familia, en una tabla de esta no me indica mucha información, porque ahí hay un dato que está muy cerca. Y también es importante saber que hay una gran cantidad de familias que no tienen mascotas. Y tengo aquí 5 familias que tienen 3. Entonces, la moda no es muy representativa de los datos. O sea, por eso dice aquí, aunque sea el valor que más se repite, esto puede ocurrir un número muy pequeño de veces. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se repite una vez más que los otros. O pueden existir otros valores que se repitan un número de veces que sea menor o sea muy similar al de veces que se repite la moda. Ese dato, por ejemplo, es muy similar a ese. Hay 7 familias que no tienen perritos, pero aquí hay 7 familias que tienen 2 perritos. Entonces ahí hay que tener cuidado con la moda, no es muy representativa. Veamos, si bien es una medida de tendencia central, MTC significa medida de tendencia central, no necesariamente responde a un concepto de centro. La moda no es algo de centro, la media aritmética sí y la mediana también, la moda no. Puede ser, esta es pregunta de PSU, puede no ser única, o sea, puede haber más de una moda. La muestra puede ser unimodal. Unimodal quiere decir una moda. Bimodal, 2 modas. Y trimodal, 3 modas. Y polimodal, más de 3 modas. O bien, a lo mejor no tiene moda. Miren, acá hay otra tablita, al lado izquierdo de ustedes. Aquí hay 3 familias que tienen 0 mascotas, 3 familias que tienen una, y aquí todo se repite igual. En este tipo de tablita no existe moda.
No quiere decir que esté de moda todas. Si se repiten toda la misma cantidad, no existe moda. ¿Ya? ¿Dudas con esta diapositiva de las modas? Ninguna. Súper. Seguimos, tan súper bien. No teman en preguntar. Entonces, ¿qué me van a preguntar de la moda en este tipo de tablita? ¿Cuál es el intervalo modal? Y es súper sencillo. Recuerden, para saber la moda, ¿qué es lo que hay que fijarse? En la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la más grande aquí? 12. Entonces, mi intervalo modal es de 4 a 6, que creo que coincidía con el anterior si no mal recuerdo. Entonces, el intervalo modal es del 4 al 6. No hay que calcular nada. ¿Dudas? Mire, muy bien, Brandon. Se me Ahí, súper adelantó. participativo. Súper bien. Bien, Pilar. Súper bien. Entonces, eso es hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos? Ah, no, me falta un concepto súper importante. Rango. Quiero saber si hay, creo que no hay duda. Se movió del 4 al 6, súper bien, Josefa, Nicola, Mapola, Pilar. Felicitaciones, chiquillas. Están súper participativos hoy día. Súper bien. Ya miren, rango. Intento hacer todo sencillo para ustedes, chiquillos. Sí, de repente son conceptos como súper complejos, pero intento hacerlos fácil. Rango. Profesora, ¿qué es lo que es el rango? ¿Me lo preguntan en PSU? Sí. Es un valor numérico que indica la diferencia. Recuerden que diferencia lo voy a escribir ahí arribita, o tenía el lápiz al revés. Diferencia es una resta, ¿sí? Entonces un valor numérico que indica la resta entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística, ¿sí? El máximo y el mínimo. Ah, profe, entonces si me piden, ¿cuál es el rango de estos datos son súper sencillos uno al lado del otro, buscamos el número más grande, que en este caso sería el 9, y el número más pequeño, en este caso sería el 1. Entonces usted dice, rango igual 9 menos 1, y eso simplemente es 8. ¿Sí? El rango también me mide la dispersión de los datos. En la próxima clase vamos a hablar mucho de dispersión. ¿Qué quiere decir la dispersión de los datos? Es que estén como que sean muy juntitos unos con otros, o sean así como hay un dato que es 40, otro que es 0, entonces son muy dispersos. Entonces esto me dice que los datos se mueven entre el número 8 aproximadamente. Si yo resto el más grande con el más pequeñito, los datos todos se mueven alrededor del número 8. ¿Sí? Hay uno nomás que excede, que es el 9, pero generalmente están todos alrededor del 8. ¿Ya? ¿Cuál es el rango de los siguientes puntajes? Ah, profe, también me piden el rango de tablas con intervalo clase. Sí. ¿Cómo se obtiene? Usted busca el dato más pequeño, disculpen, el dato más pequeño que el 1 y el más grande que el 60. Entonces, ¿qué se dice? Rango. Igual, recuerden esto que vienen unas preguntas, el dato más grande menos el más pequeño y es igual a 59. ¿Sí? Ese es el rango. Quiere decir que los datos todos se mueven alrededor del 59. ¿Sí? Hay uno nomás que excede, que es el 60, pero todos se mueven alrededor de él. ¿Sí? Eso es como para ver la dispersión de los datos, que lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Dudas con el rango? Ninguna hasta el momento. Disculpen, dejo de compartir a cada rato. Ninguna con el rango. Me alegra mucho. Sigamos. Ahí estoy. Seguimos. Entonces, vienen preguntas para ustedes. ¿Es verdadero y falso, profesor? Si puede hacerme una encuesta, siempre es verdadero o falso. ¿Sí? Alternativa A, verdadero, alternativa B, falso. Ya, antes de mostrar la pregunta, profesor, mientras me hace la encuesta, miren, esta es una tablita de pesos de niños. Me dicen que hay 3 niños que pesan entre 49 y 53, hay 8 niños que pesan entre 57 y 61, hay 9 niños entre 61 y 65. Este verdadero y falso lo hice para ayudarlo en la plataforma, de los ejercicios que están en plataforma Edmodo, ¿ya? Que a ustedes después les va a salir con la alternativa, pero exactamente lo mismo. Primera pregunta, ¿el total de personas estudiadas de 30? ¿Verdadero o falso? Profesor Luis, si me tira la encuesta. ¿El total de personas estudiadas es de 30? ¿30 niños fueron los que pesamos?
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Serán 30 los niños que pesamos? Ahí salió la Y se lanzó encuesta. la encuesta. Súper. Somos 43, como 40 participantes y restamos los profesores. Sin miedo, aquí es todo anónimo. Si usted responde, yo no voy a saber, el Brando se equivocó, por ejemplo. No, no es así. ¿Ya? La idea es que participen. 30 personas son las estudiadas. ¿Cómo vamos con la encuesta, profesor Luis? Hay un total de 24 que han respondido, pero somos Chiquillo. 43. Eso. ¿Serán 30 niños los que pesé? Hay 3 niños que pesan entre 49 y 53. Hay 9 niños entre 61 y 65. ¿Serán 30 los que encuestamos? ¿A los que pesamos? ¿Serán Lanzo 30? nomás, presento nomás los resultados. Bueno, Porque no se mueve tanto ahora. ya. Y re pocos A lo que mejor en la que contestaron. viene. En la que viene se va a mover. Miren, verdadero, 77% de verdadero, súper bien. Le explico para los falsos. Acuérdense, el número total de personas hace referencia al número total de datos. ¿Cómo se obtiene el número total de datos? Sumando toda la frecuencia absoluta hacia abajo. Entonces, 3 más 6 más 8 más 9 más 4. Y eso me da efectivamente verdadero, 30. ¿Sí? Seguimos con la misma tablita. ¿Verdadero o falso? ¿La marca de clase de la segunda clase es 54? Recuerden, primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase. ¿Será 54 la marca de clase? Voy a relanzar de nuevo. Ya, esa es la primera, esa es la segunda, esa es la tercera, esa es la cuarta y esa es la quinta. Y estoy ayudando. ¿Será 54 la marca de clase de la segunda clase? ¿Será 54? ¿Será 54? Vamos calculando. Sí, recuerden, marca de clase es un promedio. Me la preguntan para esa. ¡Oh! Se me fue la alternativa correcta. Ya la voy a presentar Ya, entonces. por favor. ¿Qué decía? Falso, 70% falso. Algunos verdaderos, veamos. Falso. Realmente era falso. Falso. Entonces, marca de clase, profesora, marca de clase de la segunda clase, esa es la segunda clase. Entonces, ¿cómo saco yo la marca de clase? Es 53 más 57 dividido en 2. Si ahí me da 107, 108, 109, 110. Dividido en 2 y me da 55. Cuidado. No era 54, será error. ¿Sí? En el chat dicen algo, 55, le eché un té, mi Paula, muy bien. Bueno. Ya, sigamos. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo estamos en la hora? Creo que estamos bien. La Sí, misma estamos casi tablita. terminando. ¿Verdadero o falso? ¿La moda es 9? Cuidado, cuidado. ¿La moda es 9? En esta tablita no se puede calcular la moda. Voy a lanzarlo porque este no Ya. requiere tanto Sí, es cálculo, ¿no? solamente observar. Sí, no hay cálculos de por medio. ¿La moda es 9? ¿Verdadero o falso? Esto es típico pregunta de PSU, chiquillos. Típica pregunta de PSU. Pero se la dan así en opciones múltiples. Solo uno, solo dos, solo tres, todas. Es lo mismo que está en Edmodo, como PSU. ¿La moda es 9? Ya se rindió la Pilar, si es fácil. ¿La moda será 9? Ah, no, si es fácil, Pilar, te vas a dar cuenta, muy fácil. ¿La moda será el 9? Usted, profesor Luis, relance Sí, los la voy a resultados relanzar cuando porque guste. dejaron de compartir. Ógale.
Verdadero, 59%. Yo sabía que aquí iba a haber equivocación. Falso, 41%. Felicitaciones para todos ellos. Miren, dice falso. Y esto es un distractor súper gigante. Recuerden que para calcular la moda hay que irse a la frecuencia absoluta mayor. Es 9 la frecuencia absoluta mayor, pero esto es solo posición. Es solo posición. No es su valor. La moda no es 9. El intervalo modal es 61 al 65. El intervalo modal. Intervalo modal. Es del 61 al 65. Recuerden que la media aritmética, la moda y la mediana no se le calculan a la frecuencia absoluta, sino que al dato. Estos son los datos. ¿Sí? Y acá, lógicamente, en este tipo de tabla no se calcula la moda, entonces no puedo decir que la moda es 9. Solamente se obtienen los intervalos. Intervalos modales del 61 al 65. Ya, cuidado, para Edmodo, ya, la moda no es 9, quiero saber si quedó claro. Eso es un error. Eso es solamente la posición, o sea, yo encuentro la frecuencia absoluta mayor y me voy para el lado. ¿Sí? Ahí me voy a sellar. El intervalo modal entre 61 y 65. Entonces está de moda tener un peso entre 61 y 65 kilogramos. ¿Sí? Pero no es la moda 9. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Ya? No, ninguna. Ahora caché, Ahí la Pilar se dio claro. cuenta del error. Muy bien, ahora en Edmodo no puede haber equívoco de esto. Sigamos. ¿Verdadero o falso? El intervalo modal es de 61 a 65. Ah, esto ya es más rápido. El intervalo modal es de 61 a 65. Yo me adelanté del anterior. ¿Será verdadero o falso? Aquí rápidamente yo voy primero. Yo creo que la contesté primero. 61 a 65. ¿Será? ¿Sí? ¿El intervalo modal será esto? A ver. Los tengo que dejar, cariño, a todos. Chao, mi Paula, que esté bien, cuídese. ¿Será? Ya, Luis, veamos, estoy ansiosa. Quiero ver si realmente el intervalo modal, 92%, mire, solamente el 8% que equivaldrá a 2 personas que habrán contestado erróneamente. Aproximadamente, miren, el intervalo modal es este. Porque recuerden que la moda la encuentro en la frecuencia absoluta mayor. Y el intervalo modal efectivamente 61-65, verdadero, felicitaciones chiquillos. Y creo que viene la última. La mediana se encuentra en el intervalo 61-65, ¿será el mismo intervalo de la moda? La mediana se encontrará en el 61-65, fíjense bien. Luis, mandaste de nuevo los resultados. La mediana, recuerden que hay que sacar la frecuencia acumulada, aquí yo se la estoy dando lista, y la mediana hay que hacer 2 pasitos, ¿sí? 2 pasitos para saber si realmente el intervalo de la mediana será 61-65. ¿Verdadero o falso? ¿Será verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Este es un poquito más largo, no es como tan rápido de contestar. Sí, estamos ok. Estamos ok. Si me lanza la encuesta... Vote 56%. Súper bien. Dos votantes de 39. Súper bien. A ver si me tira la respuesta para que la hagamos todos juntitos. 64. Ah, súper bien. Quedan 10 segundos, chiquillos. Vamos, voten. La mediana se encontrará en ese intervalo 61-65. Ya, vamos a mostrar los votos, Miss. Ok. Ahí están. Dice falso, 72%, verdadero 28%. Veamos. Lo primero que hay que obtener, 3 más 6 más 8 más 9 más 4, son 30 datos.
¿Sí? Entonces, si yo sumo todo eso hacia abajo, el número total de datos son 30. ¿Ya? Entonces recuerden, para calcular la mediana, lo primero que tengo que sacar el n medios. 30 dividido en 2 es 15. Y ese 15 me voy acá. Ahí está la 15. Recuerden que este se busca en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿el intervalo de la mediana realmente era el mismo? No, era de 57 a 61. Y era falso. Súper bien, chiquillo, súper bien. Brandon dijo que era 15. Súper bien. Y esta es la última que es de rango. El rango de los pesos es 30. Este es súper fácil. ¿Cómo era el rango, profesora? Era una resta del dato más grande menos el más pequeño. ¿Será 30? ¿Será 30? ¿Será 30 ese rango de esta tabla? ¿Será 30? ¿Será 30? Chiquillos, la votación va a durar 1 minuto, ¿ya? Porque nos quedan 5 para finalizar la clase. Sí, esta es la última preguntita, así que estamos súper bien. ¿El rango de los pesos será 30? Vamos votando. Sí, le voy a dar una pistita. Este es el dato más grande y este es el dato más pequeño. Rango. Igual. 58% votado. 61. Ya. Súper bien. El rango es 30, dato más grande, dato más pequeño. Rango. Estamos sacando en torno a qué dato están todos nuestros datos. Alrededor de qué dato están todos nuestros datos. ¿Estamos listos, Luis? Quedan 10 segundos. 66% de los votos, Miss. Súper bien. Si me la lanza, si aquí solamente hay que hacer una resta. Falso dice, y verdadero 31. Veamos si realmente era falso o verdadero. Es falso. ¿Por qué? Porque el dato más grande es 69, le resto más pequeño que es 49, 40, 50, 60, 20. Falso. Entonces espero haber explicado muy bien esto para todo aquel que se equivocó, porque igual hubieron 30% de equívoco. Recuerden ingresar a Edmodo, chiquillos. Recuerden. El día de hoy subo la clase del día de hoy con apunte y ahí están los códigos de cada uno de los cursos. Y recuerden ponerse al día, chiquillos, el Departamento de Matemáticas los acompaña, 100% gratuito, ponerse al día. Usted puede desarrollar las guías antiguas, solamente tiene que bajar en el muro de Edmodo, bajar igual que en Facebook cuando usted quiere indagar un perfil, usted baja y ahí va encontrando todas sus guías y le va a aparecer un mensajito rojo que dice que usted la va a hacer de forma atrasada, no dificulta nada, usted hágala solamente, ¿ya? Y muchas gracias por su participación. ¿Cómo? Tiene que ver la diapositiva anterior. ¿Cuál? ¿Esa? Anterior. ¿O la anterior? Esa. Tiare. En todo caso, Tiare, la Miss lo va a publicar hoy día en la tardecita. No, la anterior a esa, dice. La anterior a esta, Tiare. Es todo para ti, Tiare. Estamos trabajando para ti. Ahí está, falso. Esa, Tiare. La mediana se encuentra en el intervalo de 61 a 65. Sí, gracias. Estaba anotando. Ya. Súper, Tiare. Sí, no se preocupe. Ya, Ya chiquillos, Tiare es un estudiante.